¿Qué tal? Buenos días, tardes o noches. Estamos aquí con un nuevo video de tutor y esta vez daremos seguimiento al tema de materia, pero vamos a hablar de los cambios físicos y químicos de la materia. Antes de empezar, les recuerdo que le den like al video, que se suscriban al canal y que le den un like a la página de Facebook que está ahí abajo en la descripción. Y sin decir más, vamos ahí. Los cambios físicos y químicos de la materia a veces son temas que nos confunden mucho debido a que no tenemos las bases muy bien definidas. Pero comencemos recapitulando. ¿Qué es un cambio químico y qué es un cambio físico? Un cambio químico son aquellos en los que una sustancia se transforma en otras sustancias diferentes, con naturaleza y propiedades distintas a las originales. Mientras que un cambio físico son todos aquellos en los que una sustancia se transforma en otra diferente, pero físicamente, pero químicamente, perdón, es lo mismo. Ejemplos de cambios químicos podemos mencionar la ebullición, la combustión de un papel, por ejemplo. Quemamos el papel ya no va a ser papel independientemente de lo que pase. Ya automáticamente cambió su fórmula química. Ahora un cambio físico podemos mencionar cuando nosotros enfriamos agua, este pasa a ser hielo, cambia su forma, pero químicamente sigue siendo agua, H2O. Entonces esos son cambios químicos y físicos. ¿Cuáles son los cambios físicos más comunes? Para empezar tenemos la evaporación de líquidos. Esto sucede al momento de incrementar energía, o sea, calor, y convertirlos en gases, pero sin modificar su naturaleza. En este caso podemos hablar del agua. Cuando la calentamos lo suficiente, este se evapora y pasa a ser gas. Sigue siendo agua, pero ahora en forma de gas. Va a seguir siendo H2O, pero en forma de gas. Siguiendo la condensación de gases. Ahora ese es el proceso inverso al anterior. Aquí lo que sucede es de que se extrae energía de un gas y eso lo que hace es permitirle cambiar al estado líquido. Esto lo vemos por ejemplo cuando nosotros nos bañamos con agua caliente. En el espejo se forma vapor y empezamos a ver que caen gotitas. Eso es condensación de gases. Siguiendo la solidificación de líquidos. Ocurre al momento de retirarles la energía o el calor, o a veces simplemente dejándolos en reposo el tiempo suficiente. Por ejemplo, si ustedes tienen agua y le bajan la cantidad de calor, o sea, la enfrían, lo que va a pasar es que el agua va a dejar de ser líquida, va a empezar a convertirse en hielo. Y eso significa que está pasando de un estado líquido a un estado sólido. Ese sería el ejemplo. Las disoluciones de sólidos en líquidos. Esto es muy común, lo hacemos casi que todos los días, pero no nos damos cuenta. Por ejemplo, cuando nosotros le echamos azúcar al café, vemos que el azúcar desaparece, ya no lo vemos. Pero si nosotros dejamos reposar el café durante cierto tiempo o lo calentamos, vamos a ver que en el fondo va a precipitar el azúcar. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, se mezcló, nunca dejó de ser azúcar. Entonces la disolución en sólidos sería más bien un ejemplo de mezcla. O sea, el hecho de echar azúcar al café sería un ejemplo de una mezcla en donde cada uno va a seguir cada uno de ellos, el café y el azúcar, van a seguir con sus propiedades físicas y químicas definidas, pero mezcladas entre sí. Por último tenemos la magnetización de metales. Y esto ocurre como por ejemplo el hierro y otros metales iguales cuando entran en contacto con una fuente de energía eléctrica o magnética. Lo que pasa es que, por ejemplo, si nosotros tenemos un metal y medimos su corriente con un multímetro y después le aplicamos corriente, van a ver que la barra de metal quedó cargada con energía.
Eso es un cambio físico porque el metal sigue siendo metal, simplemente su energía eléctrica en ese caso cambió y no hay mayor cambio físico, o sea, químico, no hay ningún cambio químico, solo físico. Ahora lo que son los cambios químicos de la materia. La combustión. Ese es un cambio químico que se genera cuando una llama de fuego entra en contacto con oxígeno y con materia. De otra manera se está quemando. Entonces lo vemos, por ejemplo, en el ejemplo que se mencionó al inicio de la hoja, cuando es quemada. La hoja deja de ser una hoja, se vuelve ceniza y independientemente de lo que se haga, ya no va a ser una hoja. La corrosión es muy común y exclusivo casi de metales. Cuando entran en contacto con oxígeno, esos se empiezan a oxidar y entonces todas las partes oxidadas ya no van a poder ser metal que eran al inicio. Tenemos lo que es la desnaturalización, que es el cambio que sufren los alimentos a través de la cocción. Si ustedes han cocinado, se han dado cuenta que cuando ustedes empiezan su comida, su carne, sus vegetales, están de cierta manera física en la mesa, por así decirlo. Y al momento de aplicarles calor, al momento de cocinarlos, estos cambian definitivamente, cambian en color, aspecto y forma incluso. Y eso es un cambio químico porque evidentemente ya no van a poder hacer que la carne que acaban de cocinar sea igual a que cuando estaban preparándola. Lo que es la fotosíntesis. Esto es cuando las plantas absorben dióxido de carbono y mediante su proceso de fotosíntesis generan oxígeno. Eso es un cambio químico y es muy similar a lo que hacemos nosotros al momento de inhalar y exhalar oxígeno. Inhalar oxígeno y exhalar dióxido de carbono, pero de forma contraria, por así decirlo. Lo que es la digestión de los alimentos. Los alimentos que consumimos se transforman en la energía que necesitamos para llevar a cabo las actividades de la vida diaria. Y esto lo que hace es de que nosotros comemos y nuestro metabolismo eh, pues degrada todos los alimentos y empieza a consumir los nutrientes necesarios. Y por ende todo lo que nosotros comemos ya no va a ser lo que era antes de la digestión. Por ello es un cambio químico. Y ahora muchas veces vemos ese tipo de preguntas y algunos decimos eso es algo capcioso o algo así, pero es muy importante saber diferenciarlos. Aquí nos dice señala los que son cambios químicos. Vamos a ir analizando uno por uno. La fotosíntesis, como yo les comenté, en la planta consume dióxido de carbono y agua y mediante el proceso de fotosíntesis expulsa oxígeno. Por lo tanto, este es un cambio químico. La respiración, nosotros inhalamos oxígeno y exhalamos dióxido de carbono. Es un gas, pero es un gas completamente diferente. Por eso es de que esto es un cambio químico. Encender una cería, lo que está haciendo es quemar la madera del fósforo, por lo tanto es un cambio químico, porque ya no va a volver a poder utilizarse ese fósforo, porque ya cambió su estructura química. Ahora, inflar un globo. Hinchar un globo, inflar un globo. El globo va a seguir siendo globo, va a seguir siendo el mismo material. Pero lo que está haciendo es cambiar su forma, solamente. Por lo tanto, es un cambio físico. Moldar plastilina. Lo que hacemos es cambiar de forma a la plastilina, pero químicamente sigue siendo lo mismo. Por lo tanto, es un cambio físico. Cocer un huevo. Al momento de que nosotros cocemos un huevo, lo que estamos haciendo es cambiarle completamente su estructura química. Dejó de ser un producto líquido para convertirse en un producto ya cocido y sólido. Pero esto va más allá. Ya no podemos hacer que esto vuelva a ser el huevo que era al inicio. Por lo tanto, es un proceso químico. Una verja que se oxida, o sea, barandas o metal que se oxida. Lo que se está oxidando se puede limpiar, se puede quitar, pero ya no se puede volver a utilizar porque ya no es el metal que fue. Entonces esto es un cambio químico también.
Y ahora tenemos los que son los cambios físicos. Hay que señalar los cambios físicos. Comencemos con fundir hielo. Lo que estamos haciendo es que a los cubos de hielo le estamos aplicando calor. Por lo tanto, esto deja de ser sólido para convertirse en líquido, pero sigue siendo la misma molécula de agua. Por ende, es un cambio físico. Cortar papel. Cuando nosotros cortamos el papel, lo único que estamos haciendo es separar el papel. O sea, tenemos un papel y ahora tenemos dos pedazos de papel. Sigue siendo papel, se puede seguir utilizando como papel y solo le cambiamos su forma. Por lo tanto, es un cambio físico. Encender una cerillas, le expliqué, es un cambio químico. Disolver azúcar en el café. Echamos azúcar en el café, lo agitamos, pero si dejamos que precipite, el azúcar va a llegar al fondo. Nunca se unieron, nunca cambiaron su forma química, su fórmula química, por lo tanto es un cambio físico. Estirar una goma, el hule, la goma, la estiramos, cambia de forma, pero su estructura química es totalmente la misma, por lo tanto es un cambio físico. Romper una piedra, la piedra va a seguir siendo la misma piedra, pero ahora está fracturada. O sea, es un cambio físico. Hervir agua. Lo que estamos haciendo es el siguiente paso de fundir hielo. Tenemos el hielo al estado líquido y ahora tenemos ese estado líquido, pero lo estamos pasando al estado gaseoso. Esto es un cambio físico porque va a seguir siendo agua, pero ahora va a estar en estado gaseoso y ya no líquido. Y eso es todo por hoy. Espero que les haya servido para poder diferenciar entre cambios físicos y químicos de la materia. Cualquier duda, comentario, sugerencia, háganos saber. Escríbanos, denle like al video si les ha gustado y compártanlo. Y suscríbanse al canal. Sin decir más, cuídense mucho. Los queremos.